En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Muy buenos días. La cuenta, por favor, secretario. No hay cuenta, no hay cuenta. Ya. Entonces tenemos tabla y los invitados que pasen los invitados. Sí. Entre ellas. Hola. Eso es bueno, que no sería muy bueno que la iglesia cerrara. Ah, sí. Ya. ¿Va a ser acá? ¿Aquí? Ya. Muy bien, muy buenos días. Vamos a continuar. Tenemos un punto en tabla, continuar el proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea el beneficio social de educación al nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario, el boletín número 12.026-13. Tenemos como invitados del Ministerio de Educación la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, damos la bienvenida. De la Comisión de Educación ANEF, la señora Marcia Lara, el abogado Filippo Rossi y la dirigente nacional señora Alicia Lobos. Ahí están. De la revista Infancia Latinoamericana de la Asociación de Maestros de Rosa Sensat, la secretaria ejecutiva Pamela Díaz, y de la Agencia de la Calidad de la Educación, el director ejecutivo Daniel Rodríguez. No sé si me faltó alguien. Bueno, tenemos también como en calidad de oyentes en esta sesión del Sindicato Fundación Integra, Rodrigo Enero, de la Confederación Nacional BTF Chile, Jessica Sánchez, de Aprojunji, Sandra López, y de la Fundación Integra, la dirigente de SINAFI, Lidia Mancisidor. Les damos a todos la muy cordial bienvenida. Un aviso antes de comenzar, que tenemos comisión mixta hoy día a las 3 de la tarde en esta misma sala, desde 3 a 3 y media, por la ley corta de acreditación. Ya está citada. Y después hay sesión especial en el Senado a las 3 y media también. Bien. Le ofrecemos la palabra entonces a... Está en primer lugar la subsecretaria de Educación Parvularia, señora María José Castro. No venía. Bien. Entonces partimos directamente con los invitados. De la Comisión de Educación ANEF, señora Marcia Lara. ¿Sí? Está. Sí. Solo comentar que viene la ministra, viene en camino la ministra de la Mujer, y por supuesto al final de las presentaciones, si es posible, me gustaría poder dar mi opinión. Eso. Okay, muchas gracias. Muy bien. Entonces comencemos inmediatamente con las presentaciones de la Comisión de Educación ANEF. Marcia Lara está también.
la señora Filippo Rossi y la dirigente nacional Alicia Lobos. No sé quién de los tres va a hacer uso de la palabra como para comenzar la audiencia. Normalmente, ¿les parece si lo que pasa es que los invitados siempre están del lado izquierdo, allá? ¿Sí? No, pero puede que llegue la senadora Ana Fonbear o Jaime Quintana. Ya. Y ahí al lado, sí, ahí al lado también se puede usar ese no, pero es que tenemos que escuchar a los invitados. Claro. Sí. O sea, idealmente que quienes van a hacer uso de la palabra en la mesa puedan usar los micrófonos en el fondo, ¿no? Porque dejar este lado despejado para los senadores. En el fondo. No, usted es su secretaria. Muchas gracias. Bien, le ofrecemos la palabra entonces a la Comisión de Educación de ANEF. Buenos días a todos y todas. Damos las gracias como Agrupación Nacional de Empleados Fiscales por habernos invitado a participar y dar nuestra opinión. Para nosotros es de real preocupación este proyecto de ley. Lo hemos seguido desde su inicio, ya más de 8 meses, en el cual hemos trabajado y estuvimos presentes en la mayor parte de las sesiones de la Comisión de Trabajo del Senado. Primero, precisar en el contexto algunos antecedentes respecto a la maternidad y a la protección. Decir primero que la protección a la maternidad tiene un principio y una finalidad, que es resguardar la estabilidad laboral de un trabajador o trabajadora. Disculpa. ¿Eso sabe? Ahí. Ahí. No funciona. Oh, es un problema técnico. Como lo decía, la protección a la maternidad tiene un principio cuyo resguardo es la estabilidad a la funcionaria, al trabajador, a la trabajadora, la salud de la madre trabajadora y la de su hijo, cuyo fin es la protección, el cuidado y el desarrollo del menor en su primera etapa de la infancia, que es lo que se discute en este proyecto de ley. Todo ello consagrado en el artículo 19, número 1 y numeral número 18 de nuestra Constitución Política del Estado. Además de ello, los convenios ratificados por Chile, como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el cual también consagra un conjunto de disposiciones a favor de los menores. Al igual que el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza en Chile, es un derecho y no un beneficio. Por lo tanto, es uno de los grandes cuestionamientos que les hemos hecho nosotros a este proyecto de ley. No podemos retroceder en el tiempo, en nuestra línea de tiempo, en las conquistas de los derechos que han tenido todos los trabajadores y trabajadoras y, por sobre todo, los derechos de los niños, de los menores, en esta etapa. Por lo tanto, consideramos que este no puede ser reemplazado por un beneficio como tal, pues está consagrado como un derecho en nuestras propias leyes y en los tratados que hemos ratificado como país. Por lo tanto, para nosotros es de real importancia hoy esta discusión. Como Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, como ANEF, rechazamos y hemos rechazado desde un inicio categóricamente este proyecto de ley que crea un beneficio social en educación parvularia en el nivel de sala cuna y financiado por un fondo solidario por los siguientes motivos que vamos a pasar a detallar. En el contexto del proyecto de ley hay varias disposiciones que a nosotros nos dan una gran preocupación. Primero, marca un gran retroceso en la historia de nuestro país que tiene que ver en los derechos de protección a la maternidad, derecho de la infancia, de los menores, etapa inicial. Es un proyecto de ley excluyente, discriminatorio, y realmente es un retroceso. Y lo que hoy día vamos a pasar a explicar dos temas fundamentales. Uno que tiene que ver
el reemplazo del artículo 203, como quedó fijado en el artículo 44, y respecto a las materias de educación, que sí para nosotros es preocupante como funcionarios públicos, porque tiene que ver con las políticas públicas del Estado y que creemos que están en total abandono en este proyecto de ley. Hemos concurrido a esta sesión con nuestro asesor jurídico, que es Filippo Rossi, que me acompaña para que él pueda pasar a exponer respecto del artículo 44. Muy buenos días a todos. Prender el micrófono y se puede apagar el suyo, señora Nicole. Marcia. Ahora sí está... Ya, perfecto. Muy buenos días. El tema es lo siguiente. En esta ley se hace una modificación al artículo 203, en la cual va a derogar la obligación que tiene el empleador de crear una sala cuna. Establece en esta nueva norma, en la cual se va a constituir que son los funcionarios del Código de todos los trabajadores del Código del Trabajo van a acceder a este beneficio que establece la nueva ley. Acto seguido, en el artículo 45 de esta norma, establece que para el artículo 203 y 205 seguirá vigente antes de la modificación de esta ley. Y no se le va a aplicar a ningún funcionario del Estado, como ahí totalmente detalla. El problema se da es que ¿qué va a pasar después de la entrada a la vigencia de esta ley? Porque la ley, por ejemplo, que habla, la 20.891, que establece los derechos en el sector público sobre sala cuna, y es un imperativo, artículos 2 y 13, como también el oficio 6.381, que es de marzo del 2018, que garantiza y da los derechos a la cuna al sector público, habla precisamente del artículo 203 como base jurídica y proteccionismo para las personas, padre o madre, que quieran hacer valer dicho derecho. En este sentido, en la forma que está expresada la norma de la ley, quedaría el sector público sin derecho a sala cuna. No existiría una forma o un imperativo que los pudiera dar ese derecho, sino que quedarían excluidos totalmente. Y la misma ley establece al final, el artículo 25, dice que a ellos no se les va a regir de ninguna manera este beneficio. Entonces, ¿cómo van a acceder ahora los funcionarios públicos o bajo qué garantía o norma de protección quedarían amparados para tener derechos a la cuna? Eso no queda claro en la ley. Deja una ambigüedad total. La forma que queda expresado y la derogación de la forma que quedó, o el reemplazo, como lo quieran llamar, del 203, solamente da pie a que el sector público pierda dicho beneficio. No hay una interpretación que permita mayor. Recordemos que las normas que después vendrían a interpretar o el órgano encargado sería Contraloría, y Contraloría hoy en día se basa en la expresión textual del 203, que el 203 establece en su inciso primero la obligación del empleador de poner una sala cuna, de crear una sala cuna o pagar una sala cuna. Como hoy va a pasar a ser otro órgano el que realizaría este dicho acto, y quedan excluidos, quedarían sin dicho derecho. Esto vendría siendo una contradicción al génesis origen de esta norma, que esta ley nace como una sala cuna universal. Entonces, la universalidad, en este contexto, ¿dónde quedaría? Porque estaríamos quedando una sala cuna universal, entre comillas, para el sector privado, pero no una sala cuna para el sector público. Otra fuente laboral bastante importante, que también tiene una fuente de trabajo femenina muy grande a nivel nacional. Es decir, no es menor el grupo de trabajadoras, de mujeres que sustentan familias y que dependen de este beneficio para poder seguir trabajando y seguir manteniendo dicho núcleo familiar. Entonces, estas contradicciones que se generan entre el 45, el 44 y la forma que queda redactado el nuevo 203 solo conllevaría literalmente a la pérdida de beneficios establecidos a ese grupo de personas antes mencionadas. No sé si tienen alguna consulta o duda al respecto del... No, eso al final, ya desconozco, disculpen la... Estamos en periodo de audiencia, ustedes dan su opinión sobre el proyecto y después al final escuchamos a todos los invitados y abrimos las preguntas. Perfecto. Eso sería como el tema del contexto, que también vendría siendo una vulneración a lo que vendría siendo el artículo primero de la Constitución, que es el concepto de la familia, al dejar segregado a un grupo familiar que no pueda acceder, que no pueda tener un sistema parvulario. Recordemos que la educación del sistema parvulario no viene con origen solamente de que la mujer pueda integrarse al sistema laboral, sino que también viene con la forma de potenciar e incentivar a los niños que van a estos centros para que puedan tener un mejor desarrollo cognitivo. Y en este contexto estaríamos también limitando el sistema educacional de esos niños a esa manera.
Con eso concluyo la exposición sobre ese artículo en particular. Muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Puede prender el micrófono, por favor? Como lo dijo nuestro asesor jurídico, para los funcionarios públicos es de real preocupación la redacción como quedó en este proyecto de ley, demasiado ambigua, porque finalmente comienza también a transgredir los derechos de familia, porque hoy día se tiene una condición y al entrar en vigencia este proyecto de ley, si llega a ser aprobado, vamos a quedar nosotros en el limbo. Y es decir, vamos a retroceder en los derechos adquiridos que ya sí estaban, a través de la línea de tiempo, desde el año 1965, más o menos, que se empieza a consagrar el derecho a la sala cuna, con todos los dictámenes aparejados que trae la normativa y que le han dado estos derechos a los funcionarios públicos a través de los dictámenes de Contraloría y las últimas reformas legales en esta materia. Ahora, también nosotros como ANEF, de real preocupación de este proyecto, que tiene una carencia en materia educacional. Y por eso, cuando estuvimos presentes en la Comisión de Trabajo, en nuestra primera presentación hicimos hincapié que este proyecto pasara por la Comisión de Educación, porque es el pilar fundamental de toda sociedad, la educación, sobre todo en los niveles primarios, en el primer ciclo de vida de los niños y niñas de nuestro país. Y el proyecto es preocupante porque carece de contenido o de mejoramiento de los contenidos que hoy día existen en materia curricular. Cabe recordar que Chile es uno de los países pioneros en América Latina en materias de nivel de educación parvularia. Hemos sido ejemplos a nivel de América y han recogido nuestra experiencia. Y claramente en los últimos 20 años ha habido un claro retroceso, sobre todo con las subvenciones y porque además este proyecto está aparejado con otros proyectos de educación y que van a tener un gran impacto en nuestro país, consideramos. Por lo tanto, creemos que hay que revisar las mallas curriculares, mejorar las mallas hoy día en esta materia inicial. No podemos olvidar que los niños y niñas de nuestro país hoy día son sujetos de derecho y eso es de real importancia. La ley 20.370 en materia de educación, en su artículo 18, establece que la educación parvularia en el nivel educativo que atiende integralmente a niños y niñas desde su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica, sin constituir antecedente obligatorio para esta, su propósito es favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo integral y el aprendizaje relevante y significativo en los párvulos, de acuerdo a las bases curriculares que determinen en conformidad a esta ley, apoyando a la familia y su rol insustituible en la primera que es la primera educadora, la primera parte de la infancia. Por lo tanto, hoy día es lo que tenemos que reforzar. La educación parvularia, en la medida que es de calidad, tiene el potencial de mejorar las habilidades cognitivas en todos los niños y niñas de nuestro país, así como también su desarrollo emocional, que hoy día tenemos una clara carencia. Es una herramienta potente para la movilidad social y para la reducción de la pobreza, y lo dicen claramente todos los estudios internacionales y obviamente la OCDE, que recomiendan para los países que puedan alcanzar una mayor equidad y que recomiendan que se prioricen inversiones en educación inicial. Y como también lo hemos visto hoy día en la glosa presupuestaria que se está discutiendo para el próximo año, no hay para educación mayor aporte, o sea, cero. Y eso es realmente preocupante porque cuando discutimos esto en la Comisión de Trabajo, quedó fijado que se iba a hacer el esfuerzo, el gobierno, por otorgar, ¿no es cierto?, un mayor presupuesto para mejorar estas materias. Y eso no fue así porque fue en cero. Por lo tanto, el proyecto solo aborda los cuidados del menor. Cuidados, y lo dice en todo su proyecto de ley, cuidados del menor. Entonces, ¿qué vamos a conformar y vamos a constituir? ¿Guarderías? Creo que ese no es el fin. Entonces, es por eso que hoy día debemos dar un debate y un debate serio, porque estamos hablando de los niños y niñas de nuestro país. Es fundamental que el Estado, a través de sus políticas públicas, se haga cargo y no abandone el rol fundamental,
que es velar por los derechos de todas y todos, y claramente ello no está plasmado en este proyecto de ley. Y por eso que es preocupante para nosotros como funcionarios públicos, porque las políticas públicas se deben ejercer a través del Estado y de buena manera. Por lo tanto, nosotros también hemos trabajado en traer propuestas, y una de ellas es contar con una sola institucionalidad de educación inicial, en donde no existan diferencias respecto a las condiciones laborales, coeficientes técnicos de infraestructura, oportunidades de desarrollo y el valor lactante, párvulo. Fortalecer la educación pública inicial. Actualmente existe JUNJI, Fundación Integra y más de 400 entidades sin fines de lucro, que son los BTF, siendo además las remuneraciones más bajas del sector en educación. Creemos que de real relevancia realizar un estudio y constituir una sola institución que contenga estas tres instituciones, por decirlo así, que hoy en día existen. Un aumento de cobertura con calidad, con un real proyecto de sala cuna universal, porque hoy día es un beneficio, porque cuando el gobierno ha hablado y ha publicitado este proyecto de ley como sala cuna universal, porque así ha estado en todos los medios de comunicación, sala cuna universal, no es así, porque es excluyente, no es para todas ni todos, no es así, porque además tiene requisitos, por lo tanto es un beneficio, y quisiéramos realmente que este país sí contara con una real sala cuna para todos y todos, ya que se está utilizando un fondo de reserva, porque este proyecto de ley va a ser financiado en su mayor parte por los fondos del Seguro Cesantía, ¿no? Sí, es así. Bueno, en donde los requisitos debiéramos establecer, porque también tenemos la situación del reconocimiento oficial y la autorización de funcionamiento, que se supone que van a dar una garantía real. Hoy día sabemos que hace unos meses atrás hubo una ley miscelánea donde el plazo se autoriza un plazo, se extiende el plazo hasta el año 2022 para obtener reconocimiento oficial. Para nosotros es muy preocupante, porque poder contar con el reconocimiento oficial también requiere de presupuesto para poder alcanzar los niveles que requiere este reconocimiento oficial. Porque no queremos que se apruebe una ley que en el 2020 podamos tener 100.000 niños en la calle porque no van a haber lugares acreditados con este reconocimiento. Porque desde que se ha instalado este reconocimiento oficial, lo vimos en la Comisión de Trabajo, era muy poco el margen, tanto de JUNJI como BTF, Integra, que tenían el reconocimiento oficial. Y necesitamos trabajar en ello. Por lo tanto, vemos también una clara preocupación. O sea, el proyecto de ley avanza, no queremos que en el 2022 quien esté gobernando en este país o quien esté en este Congreso tengamos que nuevamente estar trabajando en otro proyecto de ley y tengamos que estar dando otro tipo de soluciones para poder, ¿no es cierto?, ir en esos menores que van a quedar fuera. Entonces, eso hoy día nos preocupa a nosotros como Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y sobre todo la ambigüedad en que quedó redactado el 203, porque hoy día claramente no sabemos claramente en qué situación quedan los funcionarios y funcionarias públicas. ¿Estamos perdiendo un derecho? ¿O después va a venir una interpretación y nos va a decir vamos a aplicar esta norma? Y queremos claridad en la norma. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. La opinión de la Comisión de Educación ANEF, Marcia Lara, el abogado asesor Felipe Rossi. Invitamos ahora a la revista Infancia Latinoamericana de la Asociación de Maestros, de Rosa Sensat, secretaria ejecutiva Pamela Díaz, ¿se encuentra ahí? Le ofrecemos la palabra, entonces, por favor, si puede encender el micrófono. Ahí está. Sí, no hay problema. ¿Me escucha? ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Primero, felicitar a todos los profesores y profesoras que se encuentran en la sala, hoy en nuestro día.
No, bueno, presento el Consejo Chile para la revista Infancia Latinoamericana. Es un movimiento que se genera en Cataluña y el Consejo Chile está constituido por alrededor de 15 profesionales y su presidenta ejecutiva es la señora Victoria Peralta Espinosa, educadora de párvulos, presidenta del Consejo y Premio Nacional de Educación. Bien, señalarles que para mí es un honor estar acá en esta comisión. Estoy un poco nerviosa, como me imagino que todo el mundo por su primera vez. Creo que esta es la representación tremenda de la democracia y participar acá y ser escuchada por ustedes, en verdad es un honor y lo que agradezco profundamente. Mi nombre es Pamela Díaz, aunque ustedes no lo crean. Y no sé cómo avanza esto. A ver si alguien me puede ayudar. Mi nombre es Pamela Díaz, pero por mi madre, Facuse. Mi profesión es educadora de párvulos de la Universidad Católica y, bueno, algún estudio posterior en procesos de calidad e innovación educativa. Yo soy parte del Consejo y soy la secretaria ejecutiva de ese Consejo y he venido me han invitado cariñosamente a dar mi perspectiva pedagógica. No me voy a referir al proyecto en términos de lo que he escuchado acá y probablemente muchos ya ustedes han escuchado. Me voy a referir al proyecto desde una perspectiva pedagógica porque es desde el ámbito en donde lo puedo mirar, ¿vale? Bueno, mi presentación es muy breve, me dijeron que tenía 10 minutos, de manera es que no les voy a interrumpir mucho los trabajos que seguramente tienen. Quiero proponerles ver un breve análisis respecto al proyecto desde la perspectiva pedagógica. Preguntas que me emergen del proyecto, que nos emergen como consejo, y expectativas y anhelos desde la educación parvularia. ¿Ya? Lo primero es señalar que... no sé por qué se ve así. ¿Dónde está organizado? Se ve más chiquitito. Se ve más pequeñito, pero intentaré. Bueno, primero despejar la idea de lo que señala el proyecto respecto del beneficio social de la educación parvularia. Lamento que esté tan pequeñito, pero bien. En Chile, la ley garantiza, la ley 20.370, la Ley General de Educación, establece en su artículo 3 que el sistema educativo chileno se constituye la base de los derechos garantizados en la Constitución y que la educación es un derecho, ¿no? Junto con ello, la Declaración de los Derechos Humanos, ¿cierto?, en el año 48 en París, señala que los derechos humanos son inherentes a los seres humanos sin distinción alguna. Como consecuencia de ello, la educación es un derecho y que esta declaración constituye sin duda una obligación de los países de todo el mundo. Un tercer elemento que quisiera incorporar acá es la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el año 89 y su posterior ratificación en el año 90 de nuestro país, en donde señalamos y afirmamos y confirmamos que efectivamente la educación es un derecho. En consecuencia, quizás pudiéramos, tú me dices, muchas gracias. Entonces, no. Ahí está bien. Entonces, en consecuencia, considerar la educación como un beneficio no se condice con la Constitución Política de Chile y contraviene todos los tratados internacionales, ¿no? Esta concepción, entiendo, es un retroceso en términos filosóficos, políticos, pedagógicos y paradigmáticos, ¿no? Por lo tanto, es algo que se debe mejorar. Luego, la preocupación acá desde lo pedagógico es entender la representación que se tiene de la educación parvularia, en entender que la educación es un beneficio. El eje del proyecto, entiendo, es el adulto que quiere trabajar y eso está perfectamente descrito en el proyecto. Pero la educación parvularia no puede ser la consecuencia de un proyecto, ¿sí? Considerar a la educación parvularia como una consecuencia es otorgarle un estatus absolutamente inmerecido. La educación parvularia en Chile tiene más de 150 años, ¿no?
al considerarla en ese estatus, ¿cierto?, se ve atomizada, disminuida y precaria. Las ciencias han aportado en esto mucho y yo no voy a ser aquí quien describa todo el aporte de las ciencias a la educación parvularia, pero solo por nombrar las neurociencias, la sociología, la psicología, etcétera, y la economía, que describen científicamente el impacto de la educación parvularia en el desarrollo humano, ¿no? No solamente porque cuando un niño nace su cerebro está inacabado y por lo tanto necesita experiencias de calidad para vincular esas neuronas y hacerlo un chico o una niña de mejores adaptaciones en el medio, más inteligente. Desde la sociología, que nos permite entender que solo la interacción nos hace ser partes de un grupo humano, ¿no? Y desde la economía, que expresa claramente que la inversión en educación parvularia se devuelve en los países 10 veces o 5 veces más de lo que se ha invertido. De manera de que no sé si vale la pena extenderse mucho en eso. Pero desde la pedagogía, estimados y estimadas, debo decirle que nuestra educación parvularia es robusta en términos de los principios pedagógicos. Tiene una clara organización curricular, definición de contextos de aprendizaje que dan sentido y coherencia al quehacer educativo. Hay un avance, un acumulado teórico tremendo, que a mí me interesaría que en un proyecto en donde se vincula educación inicial estuviera presente, ¿vale? Una ley que está señalando la educación de los niños uno esperaría, ¿cierto?, que pudiera explicitar el ideario de sociedad, de educación, de ser humano que se quiere lograr, que se quiere desarrollar. Y, claro, uno al leer el proyecto, eso está ausente, ¿no? Explicitar aquel currículum oculto, aquel currículum más explícito, ¿no? Aquello que queremos lograr, avanzar. Y en ese sentido creo que lo podemos mejorar. Luego, la intención de universalidad... antes una... Me ha pasado muchas veces. No, está bien, perfecto. Bueno, entonces, luego, entender el beneficio, entender la educación como un beneficio, considera al niño también como un sujeto de protección u objeto de protección. Y ahí, un poco lo que señalaba la colega. La Convención Internacional de los Derechos del Niño en el año 89 y nosotros, que ratificamos el año 90, es uno de los hitos más importantes donde se refiere a que el niño es un sujeto de derecho, ¿vale? Reconocer entonces a los niños como sujetos con opinión, con autonomía, con propias ideas, merecedoras de respeto, ¿cierto? Consideración del niño como un ciudadano, a pesar que nuestra legislación lo considera de los 18, entiendo, de los 18 años. Nosotros debemos entender que el niño es un ciudadano en el sentido de que tiene características propias, que puede decidir respecto a algunos elementos que tiene respecto de sí mismo y respecto del medio, y por lo tanto nosotros tenemos que garantizar, nosotros los adultos y las instituciones del Estado debemos hacer ese trabajo de garantizar. Entonces, la educación parvularia, fíjense que uno de los elementos centrales es que genera todo el proceso educativo desde los intereses, las necesidades, los deseos y los anhelos de los niños. Fíjense que los precursores, que eran bastante más habilidosos que... Precursores, hablamos de 500 años atrás, los precursores de la educación parvularia decían que los educadores debemos hacer educación desde lo que los niños traen en los bolsillos, es decir, aquello que les interesa, aquello que los moviliza, aquello que les da alegría, todo aquello que... Entonces, si nosotros pudiéramos hacer algo así, un símil, podríamos entender que estamos respetando esta característica, ¿no?, del niño como sujeto de derecho. Esto es una fantasía. No, pero por favor, esto es una fantasía. Muchas gracias. Vale, muy bien. ¿Ah? ¿Cómo? Muchas gracias. No. Gracias, ¿verdad? Muy bueno, muchas gracias. Intención de universalidad. Bueno, la verdad es que el proyecto está dirigido a madres y padres que están en el cuidado personal de un niño menor de 2 años que cumpla con ciertas condiciones contractuales, ¿sí?
Claro, efectivamente está condicionado la condición contractual y por lo tanto no es un buen nombre esto de sala cuna universal. Quizás ahí tendrían ustedes que repensar esa idea porque, bueno, sugiere cuestiones que en realidad no hay. Llama a confusión el nombre de sala cuna universal. ¿Ah? Sí, yo creo que es un proyecto que intenta ampliar cobertura. Está claro, o sea, intenta ampliar cobertura en un rango de mujeres a las que la mayoría de las jardines infantiles del Estado de Chile no acceden. Entonces, claro, hay un grupo de mujeres que requiere de esto. Pero quizá habría que repensar la forma, ¿vale? Ampliación de cobertura. Aquí yo quiero presentarles dos situaciones que a mí me parecen muy complejas, que es el proyecto cautela, y me parece muy bien, ciertos mínimos respecto del cumplimiento de la normativa en relación a reconocimiento oficial en los jardines infantiles que reciben fondos del Estado de Chile y los jardines infantiles particulares que deben tener autorización de funcionamiento respectiva, ¿cierto? Sin embargo, a agosto de 2019, espero que estas cifras hayan aumentado sustantivamente, y yo esté muy equivocada, el porcentaje de jardines infantiles BTF, Junge e Integra que tienen reconocimiento oficial, es decir, que cumplen con la normativa básica para funcionar, era de un alrededor de 17%, es decir, 600 establecimientos en todo Chile. ¿Vale? Y luego tenemos nuestros jardines infantiles particulares, un 7% de aquellos que han logrado autorización de funcionamiento. Tengo la sensación de que prácticamente esto va a ser muy difícil aplicar, porque si estamos considerando de que este proyecto requiere que estos jardines infantiles estén con estas categorizaciones, no lo vamos a lograr, ¿no? Además, entiendo que lo que tenemos ahí no necesariamente son los jardines que yo, como padre o madre, quisiera que mi niño se educara ahí, ¿no? O por la cercanía al hogar, o por la cercanía al trabajo, o por otras características más allá de las que podamos señalar acá, ¿sí? Entonces también allí hay que pensarlo. Luego, bueno, preguntas que emergen en el sí, ya no, pero estamos perfectos. Las preguntas. Tengo algunas preguntas que presión de cobertura. ¿Y las preguntas no están acá? No, una más. Una más. Una más. ¿Vale? Me voy a los anhelos, pero puedo mencionarle las preguntas directamente. Ya. Preguntas que están presentadas más bien desde la perspectiva pedagógica, pero también desde la absoluta ignorancia, porque me imagino que las conversaciones de ustedes han avanzado mucho más desde el momento en que yo leí el proyecto. Entonces, mis preguntas están referidas a lo siguiente. Si una institución pierde su categoría de autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial, ¿qué ocurre con el niño que está asistiendo al establecimiento? ¿Vale? La segunda, en caso que un niño cumpla edad en los primeros meses del año, ¿se extiende la permanencia del niño en el centro educativo? Vale. Según la ley, si una institución educativa recibe fondos del Estado de Chile, debe tener reconocimiento oficial, ¿cierto? Quiere decir entonces que si jardines infantiles particulares reciben fondos del Estado, ¿debieran tener reconocimiento oficial y no autorización de funcionamiento? Ya, son preguntas que me hago. No, compartimos la base. Vale, muchas gracias, estimada. La educación parvularia de lactantes en Chile supera vastamente el valor asignado en el proyecto, que son 5.14 UTM, que algo así como 200, bueno, los matemáticos sabrán más que yo, por cierto. Y no conozco en Chile ninguna sala cuna que tenga ese valor, ¿vale? Entonces, y como el proyecto no considera un copago, ¿cómo se cautelará que en los jardines infantiles no se vea comprometida la calidad de la educación, considerando la dificultad que tenemos para fiscalizar estos centros educativos en la superintendencia, en la superintendencia de educación? Es decir, no tenemos capacidad para fiscalizar esta gran cantidad de jardines, no sabemos qué sucede ahí. Y entonces, bueno, es una pregunta, una preocupación, lo que ustedes quieran.
Luego, mis últimas dos preguntas. ¿Por qué se crea un fondo solidario para la educación parvularia y no se integra al sistema educativo chileno, creando respuestas un poquito más pertinentes a las necesidades de la comunidad? Es una pregunta, ¿no? Vinculando y esta vinculación a los fondos de administración, cuando, no sé, pudiera ser de otra manera, no sé, buscar una forma distinta quizá. ¿Y por qué no se crean programas culturalmente pertinentes que respondan a las comunidades utilizando la capacidad ociosa que tenemos en nuestros centros educativos del Estado? Nosotros tenemos una gran capacidad ociosa en los jardines infantiles clásicos, de Junji, de Integra, de vía transferencia de fondos. Por alguna razón, la pregunta es, ¿por qué los padres y madres no llevan a los niños a nuestros jardines infantiles? ¿Qué ocurre ahí que hace que una mamá prefiera dejar a su niño en una casa, la casa vecina, ¿no? Y no llevarlo a un centro educativo? Algo no estamos haciendo bien, no necesariamente en esta mesa, probablemente en las aulas. Algo está ocurriendo ahí que necesitamos mirarlo. Bien, y para terminar, y una última pregunta, algo que me llama profundamente la atención, que tiene que ver con: frente a la complejidad social de las necesidades, ¿por qué las respuestas son siempre tan parceladas? Es decir, tenemos problemas complejos respecto a la educación, de la incorporación de la mujer al trabajo, y sin embargo la respuesta pareciera ser muy parcelada, desde una perspectiva muy... desde una única perspectiva, ¿no? Entonces eso me tensiona respecto de cómo hacemos la gestión integrada, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo cuando enfrentamos un problema, una situación, cómo nos ponemos de acuerdo para dar una respuesta mucho más coherente y holística. Vale, y esto termino. Los anhelos, que sí aparecían, me parece. Por acá. Quiero presentarles los anhelos en algunas ideas centrales respecto de la educación parvularia, porque desde ahí es que estoy hablando. Lo primero es, creo que la educación parvularia es un espacio fundamental de la educación para el ser humano en un momento sensible en el que se produce. Y el proyecto me tensiona en el sentido de que indica algo así como un apéndice, es como la consecuencia de algo. Quisiera pensar que no hubo mucha conciencia allí, pero que efectivamente cuando hablamos de educación parvularia hablamos de la educación de los niños más pequeños. Un niño pequeño aprende a mirar el mundo a través de su madre, aprende a mirar el mundo a través de sus educadores, comienza a hablar, camina, es decir, tiene aprendizajes tan importantes en su vida y nosotros no lo podemos dejar solos. Tenemos que ser, esto es un imperativo ético. Nosotros tenemos que cautelar que esos niños que están en las aulas lo pasen bien y aprendan. Entonces, quiero decir, me parece interesante la ampliación de cobertura. Creo que es necesario, pero necesitamos mirar la calidad de lo que hacemos en las aulas. Y yo quiero señalar acá que Chile es suficientemente maduro para pensar la calidad, no solo avanzar en cobertura. Cautelar no solamente la normativa ética, la normativa que corresponde al currículum explícito. Lo que quiero decir es que las bases curriculares, el reconocimiento oficial, la autorización de funcionamiento, etcétera, son condiciones necesarias, pero no suficientes para cautelar la calidad. La calidad se juega en las aulas. Yo puedo tener un estupendo currículum explícito, pero en el aula hacer todo lo contrario. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces de cautelar. ¿Qué ocurre en las aulas? Las interacciones que ocurren en las aulas definen la calidad de la educación. En las investigaciones, la variable que más explica que un niño aprenda y una niña aprenda o no aprenda es el docente y la interacción que allí se produce. En consecuencia, creo que tenemos algunas tareas que les quiero plantear. Mejorar el coeficiente del decreto 315. Fíjense, una educadora, un ser humano, la mayoría de las veces mujer, a cargo de 42 lactantes. 42.
¿Tienen hijos acá? Ya. Para mí fue todo un reto educar a mi hijo, ¿sí? Sola. Un solo hijo. 42 lactantes. Y una técnico para cada 7 niños. Creo que este coeficiente técnico es de los peores que tenemos en el mundo. No podemos exigir calidad cuando no podemos ni siquiera mirar a un niño y decirle algo. No lo podemos, 42 niños es imposible acariciarlos, es imposible pensar en una experiencia de calidad con 42 lactantes, imposible. Favorecer la capacitación de los técnicos en párvulos por la precariedad de su formación, estimados y estimadas. Quizás los educadores tenemos posibilidades efectivamente de formarnos y la formación continua nos es más fácil. Pero para los técnicos no. Y los niños nuestros, los niños de nuestros jardines infantiles, son educados por los técnicos en párvulos. Con la precariedad que significa haber salido del colegio público en Chile. Allí hay que hacer algo. Favorecer la reflexión pedagógica. Tengo la convicción de que una práctica solo se cambia haciendo una reflexión pedagógica. Y si nosotros no somos capaces de promocionar algún movimiento de formación pedagógica, de dar tiempo para que estos educadores y estos equipos reflexionen respecto de lo que hacen y consideren el sentido de aquello, no va a haber una mejora en la calidad. Creo que es fin. Sí, creo que es fin. Bueno, esa era mi presentación, espero no haberme extendido mucho más. Ahí habían algunas ideas, pero podemos conversar. Muchas gracias y reitero que estoy realmente emocionada. Muchas gracias. Muchas gracias a Pamela Díaz, directora, secretaria ejecutiva de la Revista Infancia Latinoamericana, Asociación de Maestros de Rosa Sensat. Le ofrecemos la palabra ahora al director ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, señor Daniel Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Estoy ahí. Gracias, presidente. Entiendo que fui citado a esta comisión para referirme a este proyecto en mi calidad de secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación y por lo tanto voy a remitirme a el marco y las atribuciones que la ley le otorga a la institución que me toca dirigir y su relación con este proyecto de ley. En consecuencia, no me voy a referir, igual como lo hizo Pamela por su intermedio, al proyecto mismo, porque no me corresponde, pero sí a los alcances que tiene respecto a la labor de la agencia. Entiendo que es un proyecto que tiene como objetivo muy claro el eliminar barreras, injustas discriminaciones al acceso al trabajo de la mujer, garantizar la sala cuna para las mujeres trabajadoras y por lo tanto no entra de esa manera en el ámbito directo como objetivo del proyecto al ámbito de la legislación o de la normativa o de la regulación en educación. No entra ahí por una buena razón, que es porque todas esas consideraciones están incluidas en otras normativas, en otras leyes, que son las leyes propias del sector y en las que tratamos extensamente aquí usualmente. Primero, es importante hacer un barrido rápido, ustedes lo conocen, pero de todas maneras, para ubicar a la agencia, la educación parvularia desde los inicios de la ley de aseguramiento de la calidad, la educación parvularia estuvo incluida en el modelo de aseguramiento de la calidad. Sin embargo, dado principalmente a un problema instrumental, es decir, a que los sistemas de evaluación y orientación que tenía el Ministerio ya estaban montados al momento de aprobarse la ley de aseguramiento y el Ministerio ya tenía un amplio
una amplia experiencia en este tema y varias facultades que fueron transferidas a la nueva institucionalidad, fue más fácil y más rápido partir por lo escolar. En educación parvularia hacía falta bastante desarrollo tanto del instrumental como también de la institucionalidad, para que pudiera insertarse este nivel plenamente a el sistema de aseguramiento. Eso cambió en los últimos 4 años, hubo una serie de reformas bastante importantes a la institucionalidad, ya se ha mencionado aquí, la autorización de funcionamiento y reconocimiento oficial, se crea una subsecretaría, se crea una intendencia, por lo tanto, hoy día el sistema de aseguramiento de la calidad frente a la educación parvularia enfrenta un panorama muy distinto y muy prometedor para poder avanzar en cumplir lo que la ley de aseguramiento de la calidad originalmente esperaba que se hiciera con este nivel. Entonces, hoy día los esfuerzos, y está dentro del programa de gobierno del presidente Piñera, avanzar de manera firme a incluir este nivel en el sistema de aseguramiento de la calidad, y a eso es lo que espero referirme. Como les decía, en términos normativos, nosotros tenemos la convicción, y creo que sería reiterativo decirlo acá, la ley protege bastante abundantemente la educación parvularia, no es una consecuencia de otra cosa, hay todo un cuerpo normativo y toda una tradición de políticas públicas bastante autónoma que este proyecto de alguna manera no entra a incidir. Está ratificado en la Constitución política la obligación de promover la educación parvularia, y recientemente se encuentra, no sé si está totalmente aprobado, creo que está aprobado el kinder obligatorio en la sala. Digamos, se está avanzando en tiempo real en consolidar esos derechos a nivel constitucional y hacerlos concretos, digamos. La Ley General de Educación consolida el nivel parvulario como un nivel independiente, digamos, totalmente autónomo. Y, bueno, eso ya lo mencioné, incluye al nivel parvulario en el sistema de aseguramiento de la calidad. ¿Qué es lo que implica para el sistema qué es lo que implica para el nivel parvulario el sistema de aseguramiento de la calidad? Primero, que la agencia evalúe el desempeño de los establecimientos educacionales, que en base a estándares indicativos que elabora el Ministerio de Educación. En pocas palabras, lo que significa esto es que el Estado visita los establecimientos en los que se provee este nivel, y en base a unos estándares que no desarrolla la misma institución, las desarrolla el Ministerio de Educación. Aquí hay una lógica de contrapesos institucionales. En base a esos estándares que son hechos por otra institución, la agencia visita los centros y en base a esos estándares genera una evaluación y orientaciones que son indicativas, orientaciones que son que el mismo centro tiene la opción de tomarlos, modificarlos un poco o no tomarlos, es parte de su autonomía. Pero hay algo muy interesante que diferencia este nivel del escolar, y es la importancia de la autoevaluación. En la visita, en el instrumento de evaluación del desempeño de los establecimientos educacionales de nivel básica y media, prima la evaluación externa, incluso en el momento de la visita. Son estándares con los cuales el desempeño del establecimiento es evaluado. En parvularia, tanto la ley, la LEGE, como también la ley SAC, abren muy explícitamente la posibilidad de la autoevaluación como una manera de conocer el desempeño de los establecimientos de educación parvularia en todos sus niveles internos, digamos. Y el llamado que hace la ley a la agencia es fortalecer las capacidades y la autoevaluación de estos establecimientos para, de nuevo, siempre el propósito del sistema de aseguramiento de la calidad es el mismo, orientar a los establecimientos para que puedan ellos mismos, desde sus capacidades, obviamente con apoyo, emprender trayectorias de mejora en sus resultados. Hay un tema que es ineludible, que también que tenemos que tratar aquí y que es parte, digamos, del corazón del sistema de aseguramiento de la calidad de educación parvularia, es que la ley la excluye de uno de los instrumentos de política del sistema escolar, que es la ordenación de establecimientos, la clasificación por desempeño. Hay razones políticas y también razones de la validez de los instrumentos. Es muy difícil tener confiabilidad como para pensar en un instrumento similar al de la ordenación, y por lo tanto la ley excluye la educación parvularia. Y eso también nos da un
un lineamiento respecto a cómo tiene que ser este sistema respecto a los centros. Y nos dice que es distinto al escolar. Y el siguiente punto es más bien una consecuencia del hecho que no hay ordenación, es decir, no hay priorización, no hay desde la ley un calendario de con qué frecuencia y a qué centros habrá que visitar. También queda dentro de las atribuciones de la agencia determinar ese calendario y esa frecuencia. Todo eso está regulado ampliamente a nivel de ley para el nivel escolar. Y una de las atribuciones de la Subsecretaría de Educación Parvularia, que se crea, como ustedes saben, posterior a la ley SAC, es crear un plan de aseguramiento de la calidad y también crear los estándares que son fundamentales para el sistema de aseguramiento. La agencia no puede evaluar sin estándares y esos estándares dependen del Ministerio, en este caso de la Subsecretaría, y lo que se llama un sistema de acreditación, que básicamente remite al sistema de aseguramiento de la calidad, y eso queda bastante claro al dejar muy claro que la ejecución de dicho sistema corresponde a la Agencia de Calidad de la Educación. Esto ya lo dije, no me voy a expandir demasiado. Teniendo todo lo anterior como antecedente, la tarea de la Agencia de Calidad en este punto es implementar el sistema de aseguramiento de la calidad en educación parvularia, con el marco legal que existe, con la nueva institucionalidad que se está implementando y también con los lineamientos que el órgano rector del sistema, que es el Ministerio, a través de la Subsecretaría, nos va generando y nos va permitiendo ir generando compromisos y avances en esta implementación. ¿Cuáles son los pilares del modelo que se está diseñando para educación parvularia? Primero, un principio básico, la mejora continua de los establecimientos, es decir, nunca se considera que un establecimiento ha terminado de mejorar, siempre es posible seguir mejorando. Como hacía alusión un poco antes, el diagnóstico de los mismos establecimientos como elemento basal, es decir, la autoevaluación como el fundamento. No es la evaluación externa aquí la que es el punto de partida, sino la autoevaluación. Y un foco en la gestión pedagógica. ¿Qué significa eso de manera más concreta? Es que en este diseño del sistema hay una intención de llegar mucho más cerca de la sala de clases, en concreto de las interacciones que los educadores y educadoras tengan con los estudiantes. La aplicación de este sistema, como indica la ley, es para todos los establecimientos que tengan reconocimiento oficial. En principio, hay que ir evaluando cuál es la gradualidad en que esto se puede ir implementando. Como pueden imaginar, es bastante grande, pero su objetivo final es cubrir todos los establecimientos con reconocimiento oficial o autorización de funcionamiento. Este es una gráfica que trata de resumir las tareas del sistema de aseguramiento de la calidad para educación parvularia, como se está hoy día pensando. Primero, lo que es necesario es generar un diagnóstico a nivel nacional y, en las mismas condiciones de todos los centros que imparten los niveles de educación parvularia. Y eso se puede construir en base a dos fuentes. Podemos usar datos oficiales del sistema. El Ministerio de Educación y la Subsecretaría ha avanzado sistemáticamente en generar más y mejores datos administrativos respecto al sistema. Pero también necesitamos construir lo que llamamos el DID, el Diagnóstico Integral del Desempeño, que es esta herramienta de autoevaluación del establecimiento alineado a los estándares que genera el Ministerio de Educación. Tenemos el objetivo de que estos ambos instrumentos sean censales, es decir, tengamos tanto datos como también una autoevaluación de todos los centros del país. Con esta información, lo que buscamos hacer es tomar de alguna manera el espacio que deja vacío la ausencia de una ordenación, que es la priorización. ¿A qué centros vamos a ir primero? ¿Cuáles son los que tienen necesidades en términos de aseguramiento de la calidad más urgentes que otros? Y establecer la frecuencia en que, priorizarlos, ¿para qué? Para visitarlos.
la idea es implementar, y ya llevamos un año implementando visitas piloto, aprendiendo como agencia de cuáles son las similitudes y las diferencias entre visitar un establecimiento educacional de niveles básica y media y uno parvularia. Hemos ido aprendiendo bastante, y cuando obtengamos esa focalización en base a la información anterior, llegamos a esperamos llegar a un calendario y a una priorización que nos permita decir: a estos centros es necesario ir primero a evaluarlos en base a la visita, y evidentemente con la finalidad de orientarlos, es decir, qué medidas se deben tomar para su mejora en la calidad. Estas visitas generan un informe, también se generan en el nivel escolar, digamos, el objetivo final de la visita, un informe que oriente al establecimiento a cómo mejorar. Y lo que viene después, en base a esas orientaciones, es el apoyo, que en el caso de educación parvularia se llama acompañamiento, que es una atribución del Ministerio de Educación que va a ejecutar la subsecretaría, que se relaciona a cómo el Estado, en este caso, acompaña al establecimiento en su proceso de mejora, usando las orientaciones que la agencia le dio, también su propia visión, también la visión del establecimiento. Aquí no hay una receta ni una sola verdad, sino distintas instituciones que intentan aportar en base a distintos referentes, y que ese acompañamiento se materialice en una mejora de la calidad de la educación que el centro entrega. Además de eso, necesitamos, o sea, se requiere, para que el SAC esté completo, una visión de política pública nacional, algo un poco más amplio respecto a la calidad de las interacciones que están ocurriendo en nuestros centros de educación parvularia. Y para eso, lo que estamos haciendo es diseñar un estudio muestral que se relacione a la medición de interacciones en el aula. Esto es, quizás suena poco ambicioso, pero es muy ambicioso, porque la medición y la medición de las interacciones se basa en la observación de clase. La observación de clase es tremendamente compleja en educación parvularia, no tiene las mismas características que las que tiene en educación escolar, porque, por ejemplo, en octavo básico, efectivamente el examinador del CIMSE, por ejemplo, o un evaluador externo que viene a observar clase, es una perturbación al clima de la sala, es algo que remece a los alumnos, pero en general permite el normal desarrollo de la clase. Y también el colegio es capaz de dar ciertas garantías a los padres también, de que esto se va a desarrollar de manera normal, que no hay riesgo, en fin. Totalmente distinto en educación parvularia. Ya la entrada de otro adulto es una digamos, perturbación importante en el desarrollo de un, no diría una clase, pero de lo que pasa en el aula en educación parvularia. La observación de las interacciones es un proceso extremadamente técnico, que no basta tener una pauta, es necesaria una capacitación bastante sofisticada, así se hace en otros países, y por lo tanto la idea de este instrumento de forma censal no es factible, y además podría ser una perturbación y no lograr, digamos, los objetivos que se persiguen. Pero necesitamos saber cómo están las interacciones en nuestro sistema parvulario, y por lo tanto lo que pensamos es hacer un estudio muestral. Y obviamente esto metodológicamente está trabajado en otros países, en los cuales el examinador, que tiene otro perfil que el examinador del CIMSE, por ejemplo, entra a la sala, es conocido por los alumnos, hay todo un proceso en que se habitúan, en fin, el educador y los técnicos también ayudan a la completación de los informes. O sea, lo que quiero decir es que es un sistema bastante sofisticado y distinto al escolar. Esto me pasa por no conocer bien la presentación. Iba a ir todo por partes, pero lo dije todo junto. Pero no importa, porque les sirve a ustedes para tener el detalle específico de cada una de las etapas. Sí me gustaría, bueno, aquí hay unas cosas que no alcancé a detallar. El estudio muestral pensamos realizarlo cada 3 años, intercalando niveles medios y niveles de transición, evidentemente, y enfocado específicamente en desarrollo de aprendizaje, es decir, en el logro de los objetivos de aprendizaje que están en las bases curriculares. Es bastante similar en términos filosóficos a una evaluación de aprendizaje, pero es distinto.
por último, algo que no, todo lo anterior le toca a la agencia. Son digamos, atribuciones que tiene la agencia y que la agencia debe desarrollar, y para que lo tengan en consideración para la ley de presupuesto. Tenemos que llevar a cabo esa tarea. El rol del ministerio no corresponde a la agencia, pero de todas maneras quisiera detallarlo un poco. El rol del ministerio esencialmente es acompañar, apoyar a los centros en sus procesos de mejora, tanto si se basan en nuestras orientaciones como si se basan en alguna o en su propio, digamos, proyecto educativo. Este trabajo debe ser bastante fino, porque a diferencia también del sistema escolar, aquí no solo existe una diversidad de sostenedores privados, sino que existe una diversidad de sostenedores públicos, que tienen filosofías, sistemas distintos niveles de desarrollo, y por lo tanto el trabajo de acompañamiento, de apoyo del ministerio debe ser mucho más fino y entra en otro pie que en el caso del sistema escolar. Y al mismo tiempo tenemos el desafío, que es totalmente desconocido, de cómo se va a trabajar con los nuevos servicios locales, el tercer tipo de sostenedor público que va a haber, cuarto, me corrigen, de sostenedor público para educación parvularia. Por lo tanto, también es importante que ese apoyo, ese acompañamiento vaya acorde. La visión del modelo es basarse fuertemente en la autoevaluación, en modelos ya existentes de los sostenedores públicos. O sea, existe capacidad instalada para el aseguramiento de la calidad, fundamentalmente en Junji Integra. Apoyar desde un nivel más bien de construcción a la Dirección de Educación Pública para la gestión de los vía transferencia de fondos, y obviamente ir creando una musculatura en la Subsecretaría de Educación Parvularia para poder realizar todas estas labores. En esto no vale la pena extenderse mucho. Como cierre, presidente, este proyecto nos parece un avance interesante, en el sentido que, al eliminar barreras que impiden la entrada de la mujer a la fuerza del trabajo debido a una discriminación dada por la maternidad, creemos que va a aumentar, si bien no es su objetivo, va a aumentar la posibilidad de que la cobertura en educación parvularia aumente, lo cual es un anhelo que ha sido transversal a todos los gobiernos, y creo que es transversal a todos los sectores también. En ese sentido, da una solución que permite que personas que hoy día son discriminadas y excluidas de ese derecho ahora lo tengan, y de esa manera puedan entrar a la educación parvularia. Si hablamos de cómo vamos a asegurar que los centros a los cuales las personas que tengan este beneficio, cómo vamos a asegurar la calidad de los centros de las personas que tengan este beneficio y lo usen, bueno, la respuesta es lo que acabo de exponer. Es el sistema de aseguramiento de la calidad, que es tan válido y tan vigente como en escolar, en la educación parvularia, y estamos avanzando con mucha fuerza, con mucha resolución, a implementarlo lo antes posible, tanto para las salas cuna como los niveles medios y los niveles de transición. Por lo tanto, nos parece que este proyecto, si bien nos sobrecarga, nos va a dar mucho más trabajo a la agencia respecto a la cobertura, respecto a la cobertura de nuestro trabajo, porque va a aumentar la cobertura. Creemos que la parte de aseguramiento de la calidad está amplia y correctamente cubierta mediante la legislación vigente en materia de educación. Gracias, presidente. Muchas gracias a Daniel Rodríguez, director ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Por último, entonces ahora sí le ofrecemos la palabra a la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores hoy día. Y por supuesto a quienes han expuesto hoy día, y bueno, al subsecretario, la ministra, que ahí la veo. Bueno, me queda claro que la gran mayoría de las preguntas que aquí se hacen, que tienen que ver con el proyecto mismo, las abordarán, me imagino, el subsecretario o la ministra, porque son preguntas que tienen que ver con parte de la legislación, de los artículos, de cómo se redactaron, etcétera, y eso, evidentemente, mi aporte creo que no va por ahí. Yo quisiera
hacer una pequeña reflexión de cómo nos enfrentamos a una situación, a un diagnóstico que probablemente es muy compartido. Sin duda aquí yo creo que ninguno de nosotros cree que es bueno que hoy día las mujeres, o en algunos casos padres, tengan barreras que discriminen su entrada, que les impidan de alguna manera incorporarse a la fuerza laboral. Y me imagino, estoy convencida que ese es un diagnóstico común. Bueno, puede que tengamos distintos puntos de vista, pero yo creo que aquí todos queremos efectivamente eliminar barreras, ayudar con la buena legislación a que eso ocurra. Y en este caso, lo que está ocurriendo es un proyecto que es esencialmente laboral y que está muy liderado también, por supuesto, por el Ministerio de la Mujer, ya que justamente la gran barrera la tienen las mujeres, que se materializa en educación. Escuchando al secretario ejecutivo de la agencia, cuando explica todo lo que se está haciendo por implementar una ley, porque la ley el sistema de aseguramiento de la calidad tampoco es algo que se nos esté ocurriendo a nosotros, es una ley que estamos implementando y que por supuesto estamos haciendo todos los esfuerzos para hacerlo no solamente de la mejor manera, sino que realmente pueda asegurarnos como país lo que claramente todos buscamos acá, que es el otro diagnóstico compartido, que es que la educación parvularia sea un pilar fundamental, que no creo que haya nadie en esta mesa ni en esta sala hoy día que lo dude. Entonces, cuando aquí aparecen ciertas cosas, me parece importante detenernos. Hoy día tenemos en salas cunas públicas una matrícula aproximada de 92.000 niños. Es aproximada porque hay otros que están en jardines alternativos, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre con el reconocimiento oficial? Y aquí, porque efectivamente, y no habría ninguna posibilidad, me imagino, que una ley no exigiera el reconocimiento oficial, una ley como esta, ni la autorización de funcionamiento. Luego, ¿dónde surge la diferencia entre autorización de funcionamiento y reconocimiento oficial? Surge en la ley, en la 20.529, si no me equivoco, que es la ley de aseguramiento de la calidad, que lo que nosotros estamos haciendo hoy día es implementar esa ley. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Por qué autorización de funcionamiento y no reconocimiento oficial? Primero quiero decir, en exigencias son extremadamente similares. O sea, prácticamente no hay diferencia entre una y otra. En consecuencia es igual. Tienen algunas más graves la autorización de funcionamiento o tienen exigencias aún mayores. Por ejemplo, en arrendamiento, si es que un jardín puede arrendar, en el caso de la autorización de funcionamiento solo por 3 años. En el caso de jardines que reciben financiamientos públicos pueden hacerlo hasta por 8 años. O sea, tienen algunas exigencias mayores. Tengo que reconocer, presidente, que la diferencia sustancial de por qué se decidió uno o lo otro no es algo que hoy día yo podría explicar, pero es algo que viene en la ley, tampoco es un invento nuestro. Luego, cuando dicen que tenemos poco avance en reconocimiento oficial, bueno, yo creo haberlo dicho, si no me equivoco, en la primera comisión a la que asistí el Senado en marzo del 2018. Es que esta es una ley que viene del año 2011, que debía haberse implementado, terminado de implementar en agosto de este año. El año pasado teníamos un 3,8% de los jardines reconocidos y ninguno con autorización de funcionamiento en marzo del 2018. ¿Qué hicimos nosotros? Con reconocimiento oficial el 3,8%. ¿Qué hicimos? Con reconocimiento oficial 3,8 y con autorización de funcionamiento ninguno. Eso fue la realidad de marzo del 2018. ¿Qué hemos hecho? Avanzar incluso sin presupuesto. Porque tengo que decir que los 600 jardines que muestran como si fuera, entiendo, es poco, no me cabe duda, a mí me gustaría estar en un número mucho más alto, pero esto no es solo voluntarismo. Y esto es algo que es muy importante que entendamos los que estamos aquí. A punta de voluntarismo no se avanza en reconocimiento oficial. El reconocimiento oficial es un proceso largo porque es un proceso exigente. Lo mismo con la autorización de funcionamiento, que exige carpeta jurídica, pedagógica y infraestructura. Y quienes creen que el problema es solo de infraestructura están tremendamente equivocados. Aquí hay temas de pedagógico y jurídico que son relevantes y que requieren tiempo. ¿Qué hemos hecho? Avanzar en un 18,7%. Ahí tengo que decirle, gracias a Dios, tenemos un poquito más de avance que usted dice, pero reconocemos es mínimo.
Luego, hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos 674 jardines con reconocimiento oficial, tenemos 516 en evaluación, por lo tanto, debiéramos terminar el año con un poco más de 1000 con reconocimiento oficial. Esto no es solo voluntarismo, esto es un trabajo consistente que se ha hecho con muy pocos recursos el año pasado, porque además el reconocimiento oficial de los que hoy tenemos son jardines que empezaron su trabajo para el reconocimiento oficial el año 2018. ¿Cuándo vamos a ver verdaderamente el mayor número? Probablemente entre el próximo año y el siguiente, que ya cuentan con más recursos. Y la pregunta es si hay recursos. Bueno, tengo que decirles, la ley de presupuesto que ustedes tienen, hay hoy día 60, 70, 80.000 millones de pesos distribuidos entre vía transferencia de fondos, Junji Administración Directa e Integra, solamente para reconocimiento oficial. Si eso puede parecer que es poco, bueno, yo creo que hoy día, dadas las condiciones en que estamos y dado que no solamente basta con los recursos, porque todo esto apareja una gran cantidad de trabajo de gestión. Por lo tanto, hoy día la Junji, por ejemplo, que va a estar a cargo de el reconocimiento oficial de los BTF con 24.400 millones y de administración directa con 30.000 millones, o sea, 54.000 millones solo para reconocimiento oficial, quiero decir, es una carga de trabajo importante, la cual se va a avanzar sin duda a más de 800 jardines, más de 1000, entre 800 y 1000 jardines son los que se alcanza con esos recursos para el reconocimiento oficial, por supuesto, según las distintas características que eso tenga. En Integra tenemos 30.000 millones, el valor de Integra no lo tengo exacto, pero es alrededor de eso también lo que vendrá solamente para reconocimiento oficial. Entonces aquí la pregunta, y yo entiendo, yo diría, se ha avanzado muchísimo en un año, muchísimo. Esto no es, el reconocimiento oficial no es solo voluntarismo, aquí es recursos, mucha gestión y, por supuesto, el trabajo mismo de cada jardín infantil, de cada alcalde, de cada sostenedor, de los servicios locales. Y este es el trabajo que hemos hecho por generar una estrategia a nivel nacional de reconocimiento oficial y de autorización de funcionamiento, porque la autorización de funcionamiento, que es para los sostenedores privados, efectivamente es igual de grave. ¿Qué va a ocurrir cuando no lo tengan? Por eso que y aquí yo también quisiera ser clara, aquí hemos dicho nosotros, todos los niños del país deben asistir, cuando haya terminado esta ley, a un jardín o sala cuna con reconocimiento oficial o autorización de funcionamiento, que no es lo mismo que todos tengan que tenerlo. ¿Por qué? Porque si tenemos un jardín irreconocible en un lugar, en un terreno irreconocible, ese jardín ahí no puede seguir existiendo, sin duda. Y eso no es una decisión de educación, eso es una decisión, bueno, de partida de las exigencias, de las normativas que hoy día educación evidentemente tiene que tomar y que no todas vienen, por supuesto, decididas por educación. La gran mayoría de las exigencias del reconocimiento oficial son exigencias dadas por la normativa de vivienda, de salud, de no sé cuáles son todos los otros ministerios que interactúan en esto. Es por eso que el reconocimiento oficial efectivamente es una estrategia, efectivamente hay recursos, ustedes los vamos a discutir probablemente en la ley de presupuesto, pero esto no es nadie podría pensar que hoy día estamos avanzando en reconocimiento oficial y que no se estén generando los recursos, porque efectivamente es donde hay aumento de recursos en el sector, es para el reconocimiento oficial y son alrededor de 70.000 millones, lo que acabo de explicar hace un rato. Luego, tomando ahora el sistema de aseguramiento de la calidad, nos da la posibilidad de hablar del sistema de aseguramiento de la calidad, porque efectivamente eso es lo propio que hacemos en educación. Alguien por ahí, yo creo que fue su nombre, Marcia, hablaba de la necesidad de avanzar en los nuevos currículum o de generar las condiciones pedagógicas. Aquí tenemos que decir que el avance en la educación parvularia en los últimos años, no en el último, sino que en los últimos, no solamente desde la creación, pero probablemente es un impulso muy grande la creación de la subsecretaría, ha permitido avanzar consistentemente. A nosotros este año ya estamos en la implementación en sala de las bases curriculares. Las bases curriculares que tienen tres grandes aspectos.
la comunicación integral, la interacción y comprensión del entorno, y por otra parte el desarrollo personal y social, y a su vez son 8 núcleos, y luego vienen los objetivos de aprendizaje, es lo que plasma con calidad todos los niveles de educación parvularia. Por primera vez, en las últimas fases curriculares eran del año 2002, aquí tenemos objetivos de aprendizaje, tenemos entornos y tenemos núcleos de aprendizaje definidos desde sala cuna en adelante. Por lo tanto, en eso también, y esto es algo que nosotros recibimos unas bases curriculares aprobadas en marzo del 2018, nosotros hemos tenido hemos socializado, hemos llegado a todo el país, ¿verdad? Primero con la bajada hacia los técnicos y luego este año ya en el segundo año de implementación en la sala. Se está trabajando en los programas, ya están aprobados por el CENET, los programas que no existía cierta obligación de que pasaran por el CENET, luego pasaron, están aprobados, los programas estarán disponibles. Están a punto de entrar al CENET los estándares de formación inicial docente, los estándares de desempeño pedagógico. El marco para la buena enseñanza ya fue aprobado. Además, estamos avanzando en el marco para la buena dirección en educación parvularia. Por lo tanto, hay un contexto que es importante, y yo entiendo que a lo mejor la mirada es que eso no existe, porque efectivamente hasta hace unos años no existía, pero también aquí como Estado hemos hecho un trabajo, y como Estado hemos hecho un trabajo por promover y tener la educación parvularia en el lugar que le corresponde. Por lo tanto, a nosotros, y por eso digo, esto no es, sería un despropósito que yo dijera que esto es solamente logro de este gobierno, porque no lo es. Lo que nosotros hemos hecho es seguir avanzando en esta institucionalidad que nos ha permitido efectivamente tener ya a esta altura un marco para la buena enseñanza aprobado, estar trabajando en el de la buena dirección y muy avanzados los estándares de formación inicial docente, de desempeño profesional, etcétera. El próximo año, además, las educadoras de párvulo ingresan a la carrera docente, por lo tanto. Y además se implementa el sistema de aseguramiento de la calidad, que tiene como foco algo tan particular, que es la profesionalización y la autorreflexión para avanzar. La profesionalización de las educadoras y técnicos que trabajan. ¿Por qué? Porque se parte del autodiagnóstico. Hemos discutido tantas veces la necesidad de generar buena reflexión al interior de los establecimientos educacionales. Y aquí no solamente se parte de esa base, sino que se parte de la base, por supuesto, con un buen instrumento, que sean los mismos establecimientos quienes se autodiagnostiquen y puedan tomar decisiones, algunas propuestas, luego con evaluación, como ya lo explicó el secretario ejecutivo de la agencia. Habrá visitas de evaluación y orientación, y habrá propuestas indicativas. ¿Qué quiere decir indicativo? Que podrán tomarlas, podrán adecuarlas, también podrían no tomarlas, eso es lo que dice la ley. Pero esto lo que está haciendo finalmente es tomar la educación parvularia y volver a ponerla en su sitial, con un sistema de aseguramiento de la calidad que nos va a permitir decir como país cómo lo estamos haciendo en este nivel tan trascendental, y que no tengo ninguna duda que todos los que estamos aquí así lo entendemos. Por lo tanto, quisiera simplemente decir que en estos años, debido a políticas de Estado, se ha avanzado efectivamente no solamente en la promoción de la educación parvularia, sino que en la institucionalización de la educación parvularia y en asegurar la calidad de lo que aquí ocurre. Eso era a lo que yo me quería referir, presidente. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. Me ha solicitado la palabra la senadora Yasna Proboste y la ministra de la Mujer, Isabel Plasma, a quien saludamos también. Senadora Yasna Proboste. Muchas gracias. Quisiera hacer algunas consultas junto con agradecer a nuestras expositoras en el día de hoy. Y quisiera comenzar preguntándole a la subsecretaria de Educación Parvularia, primero, saber cuántas veces ella concurrió a la Comisión de Trabajo en el primer trámite. Segundo, quisiera preguntarle respecto de lo último que ella señaló en materia de los plazos al reconocimiento oficial. Efectivamente, cuando se discutió durante el año 2018 y finalmente ya el año 2019 fue ley la ampliación de los plazos para el reconocimiento oficial hasta el año 2022, existió durante ese debate la claridad en que todos aquellos que van a entrar a recibir
recursos públicos deban ya contar con el reconocimiento oficial. Entonces me parece muy importante clarificar en que hoy día esta ampliación de plazo para hasta diciembre del año 2022 es para aquellos que al momento de la ley efectivamente estaban recibiendo recursos públicos y por lo tanto todos aquellos que ahora comiencen a recibir recursos públicos deben contar ya previamente con el reconocimiento oficial. Me gustaría consultarle a los que llevaron la tramitación durante la primera etapa, ahí cualquiera de la ministra o los representantes del Ministerio del Trabajo puedan responder. Cuando uno lee el mensaje del proyecto, porque en esto, tal como lo ha señalado la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la Central, de la ANEF, perdón, en que públicamente se señala como que esto es un beneficio universal y no lo es, yo quiero en esto señalar que no es solo desde lo público, se señala en el mensaje, en los contenidos de la ley. En los contenidos de la ley se dice en que aquí se va a garantizar que todo hijo de madre trabajadora hasta 2 años tenga derechos a la cuna. O es una mentira o dígalo aquí tal como es, porque tal como se señala por parte de la representante de la ANEF, la ley excluye a todas las mujeres del sector público. Pero quiero un tema que es de gran importancia poder tener información, es que en el mismo proyecto de ley, en el mensaje, se establece la forma de financiamiento. Y se establece que este financiamiento va a provenir de una cotización mensual del empleador del 0,1% respecto de todos los trabajadores y de un monto de 225.792 UTM que el Estado va a colocar en cuotas. A mí me gustaría, porque ni el mensaje ni el informe financiero del proyecto de Sala Cuna, ni en el texto del proyecto, indica de dónde salen esos recursos. No lo indica, en esto quiero decir, está el informe, el mensaje ni el informe financiero. Entonces, claro, lo que se ha conocido públicamente es que desvisten un santo, como lo es el Fondo Solidario de Cesantía, para vestir otro santo, como es este financiamiento a la Sala Cuna. Legislar obliga a decir de dónde sale el dinero para establecer un beneficio y obliga a decir también qué pasa con el beneficio que se le quita a ese dinero. Desde esta perspectiva nos parece que es importante que a la hora de comenzar esta discusión esto quede despejado, para poder entrar a la discusión mucho más de fondo respecto de las carencias que tiene esta iniciativa en la perspectiva educativa y de garantizar derechos desde la primera infancia. Porque aquí, independiente de lo que haya señalado el representante de la Agencia de la Calidad, el proyecto es súper claro. Y pareciera que con la intervención de la agencia se deja establecido que las salas cunas se van a regir por el mismo sistema actualmente, pero este sistema se va a regir por las superdepensiones. Eso lo dice el artículo 1 de este proyecto de ley, en donde su agencia de calidad ni ninguna institución educativa aparece mencionada, sino las superdepensiones. Entonces creo que para entrar a discutir esta iniciativa y poder pronunciarnos respecto de lo que han planteado nuestras invitadas en el día de hoy, es importante que se diga, porque no está dicho ni siquiera en las ideas matrices, y aquí hay una omisión muy importante respecto de lo que ocurre con el fondo de cesantía, que insisto, esto es más bien del conocimiento que hemos tenido por los medios de comunicación, porque esto no está en el mensaje, esto no aparece en el fondo, en el informe financiero, y por muy financiado que hoy día pueda estar el fondo de cesantía, es importante saber
qué es lo que ocurre con él. Si algunos dicen le sobran recursos, ¿por qué se le quitan las posibilidades de mejorar el beneficio de cesantía y sus otras obligaciones que esta ley impone, como por ejemplo las tareas de capacitación, lo que en el futuro exige también este cambio tecnológico, la robotización, el emprendimiento, etcétera, digamos? En esto podría haber bastante más creatividad que desvestir el santo. Entonces, quisiera partir primero, presidente, solicitando que se clarifique esta situación. Ministra Isabel Pla y el senador Carlos Montes también ha solicitado la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo a quienes integran la Comisión de Educación del Senado y a los invitados que nos acompañan en esta mañana. Es bien importante, nos parece a nosotros desde el Gobierno, para poder enmarcar la discusión respecto a este proyecto, tener claridad respecto a la idea matriz del proyecto de ley. Esta es una modificación al Código del Trabajo, básicamente para terminar con una barrera instalada con muy buena intención en el año 1917 en el Código del Trabajo, ¿verdad?, con el propósito de facilitar en ese entonces la incorporación de mujeres al mundo del trabajo, y a través del artículo 203, lo que se ha convertido hoy día en una de las principales barreras de incorporación de las mujeres al trabajo remunerado. Todavía, no obstante, hemos tenido buenas noticias en los últimos meses en materia de empleo femenino y en desempleo femenino, incluso en el acortamiento de la brecha salarial. No obstante, todavía no llegamos al 50% de participación laboral femenina. Por tanto, recorriendo todas las sugerencias que se han hecho, todas las propuestas que se han hecho, y especialmente la propuesta que hizo la Comisión Nacional de Productividad, el gobierno del presidente Piñera, cumpliendo un compromiso que le hizo a la ciudadanía, presentó este mensaje que, insisto, tiene una idea matriz básica, que es una modificación al Código del Trabajo. Que sea una modificación al Código del Trabajo no obsta, por supuesto, que nosotros trabajemos en concordancia con el Ministerio de Educación y especialmente con la Subsecretaría de Educación Parvularia, con el propósito de que vayamos caminando en el mismo sentido, acompañándonos los tres ministerios en el mismo sentido. El Ministerio del Trabajo, impulsando una modernización del Código del Trabajo, el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, insistiendo en lo importante que es levantar estas barreras, especialmente para las mujeres del 20% más pobre, más vulnerable de la población, en donde la participación laboral alcanza apenas el 30%. Y tiene una respuesta muy fundamental, que es, primero, en la falta de oportunidades, puesto que el incentivo está en contratar hasta 19 mujeres, porque contratando la número 20, ¿verdad?, se encarece la contratación. Y en segundo lugar, a la falta de lugares, de espacios en donde, ¿verdad?, poder dejar al cuidado a sus niños menores de 2 años. Respecto del financiamiento, aun cuando yo le pido la posibilidad de que Francisco del Ríe precise exactamente los términos y las preguntas que está planteando la senadora Proboste, el financiamiento es solidario, también recogiendo la propuesta de la Comisión Nacional de Productividad y también recogiendo la experiencia de los países más desarrollados del mundo, en donde la sala cuna es financiada desde la perspectiva laboral de manera tripartita. El financiamiento de este beneficio, ¿verdad?, que tendría un costo en régimen, si es que llegáramos a un 40% de tasa de uso o de ejercicio del derecho, tendría aproximadamente un costo de $200 millones, ¿verdad? Más de la mitad de ese costo está financiado a través del aumento de la cotización que corre por cuenta del empleador, por cuenta de todos los trabajadores, mujeres, hombres, independiente del tamaño de la empresa, independiente del número de trabajadoras, mujeres que estén, ¿verdad?, en la empresa, independiente de todas las condiciones. La obligatoriedad de los empleadores de aumentar en un 0,1% al menos la cotización, en la cotización lo que se va a ir a un fondo. Respecto de lo que suple el financiamiento a través de un remanente del Fondo del Seguro de Cesantía, le pido, presidente, la posibilidad de que lo explique en detalle el abogado Francisco del Río. Muchas gracias. Antes, Francisco, me solicitó la palabra el senador Carlos Montes, entonces recojamos, y yo también quería hacer una pregunta. Senador Carlos Montes. Del Río no lo conocemos mucho, sí. Es más antiguo que el Congreso aquí en Valparaíso. Bueno, no. Es bueno.
Yo quiero, en primer lugar, valorar mucho las intervenciones de ANEF y de Pamela en el sentido de que ponen en el centro el tema de la educación de los niños, o sea, los niños y la educación como lo principal, y tratan de hacer de este proyecto un proyecto de educación. O sea, antes que nada, porque no con los niños hay que tener mucho cuidado, porque si no se hacen las cosas como corresponde pueden cumplirse otros objetivos, pero perjudicarse a los niños. La historia en esto no empieza ahora, es larga. O sea, tuvimos periodos de guardería, que la opción fue guardería, porque no había muchas alternativas, y lo fue. Y durante la dictadura había dos tipos de lugares donde iban los niños, las poblaciones con solidaridad internacional y por otro lado en torno a la señora Lucía Iriart se generaron un conjunto de espacios. Y todo esto era muy polémico pero y muy complejo todo. Pero fue un periodo, hoy día estamos en otra etapa, ¿no? Aprovecho de decirle a la subsecretaria de que el año 90 partimos con los niños yendo a las casas de los vecinos para sala cuna, pero también en jardín, porque no había jardín, y después surgieron los jardines comunitarios, ha pasado por distintas etapas y estamos en otro momento, en otro nivel. Bueno, en relación a la ANEF, a mí me gustaría plantearle al Ejecutivo que responda a la observación que hizo la ANEF. O sea, la ANEF, está bien, la ANEF planteó claramente de que estaban excluidos los trabajadores públicos, y eso, o que había ambigüedad o posibilidad de interpretación. Yo creo que eso es muy importante que se responda. En el caso de Pamela, yo creo que ella puso distinto énfasis, fue muy completa la intervención también. Este vínculo entre cobertura y calidad yo no lo veo claro. O sea, yo creo que es muy importante responder eso. O sea, no sacamos nada con aumentar la cobertura si no aumentamos la calidad. Y eso se ha estudiado en distintos lados. O sea, ampliar cobertura sin calidad muchas veces puede terminar siendo peor para los niños. O sea, no está garantizado que por solo hecho de ir a una instancia les va a representar un desarrollo. En relación a la agencia, el director de la agencia, yo en primer lugar quiero valorar varias de las orientaciones que usted planteó. Me sorprende muy bien. Me gusta la idea de un perfil de evaluador distinto al perfil del evaluador CINCE, porque una vez por todas tenemos que superar esas empresas que se ha generado una distorsión y gastamos 18 mil millones de pesos al año en un tipo de evaluación que a lo mejor hace 30 años empezó a rendir, pero hoy día ya no produce. Y me parece bien que la evaluación la estén pensando muestral. Me parece bien que tenga harta preocupación por la singularidad de los procesos educativos de los jardines, que van a ser absolutamente distintos a otros, y sé que es muy difícil captarlo y evaluarlo, y me gusta la idea que está aquí también en esto de que haya mucho más autorregulación de los propios educadores. Yo creo que la tecnocracia en educación parvularia terminó apagando a muchos educadores. Sí, eran más dinámicos antes. O sea, hay que combinar bien lo que es tener técnicas con tener creatividad. Yo veía a las educadoras de párvulo mucho más creativas antes cuando no tenían tanta técnica. Hoy día, ¿cómo compatibilizamos las dos cosas? Yo creo que es un problema realmente complejo. Bueno, yo le preguntaría al director de la agencia de que la mayor observación que hay aquí es calidad y cobertura, de varias intervenciones. Y sería bueno que usted, ¿cómo ve las precondiciones de la calidad en la forma en que esto está planteado? ¿No? Porque aquí hay dudas de que estén las precondiciones. O sea, si esto no se hace bien, pues, como insisto, que pueden no andar bien. Y a la subsecretaria, reiterar que esto tiene un desarrollo, tiene etapas y a cada momento le tocan desafíos distintos. Acuérdense que no hace tanto, hasta Mariana Elwin, la Junji era lo que hoy día es la subsecretaría, la que tenía que hacerse cargo de todo. Hasta ese momento, recién se separó legalmente, pero a su vez desde ahí se le adjudicó de todas maneras hacer lo que hacía antes. Pero empezó un proceso de separación de la entidad que daba oferta educativa con la que supervisaba, dictaba normas, en fin. Y yo creo que es re importante tener claro, caracterizar bien el periodo que estamos ahora. Yo creo que en el caso de salas cuna, para no discutir todo el resto, primero hay que aclarar el déficit. Yo cada día tengo más dudas del déficit, cómo se calcula. Porque esto del postnatal, como se amplió, ha cambiado el déficit. O sea, yo veo lugares donde no, o sea, hay oferta, o sea, hay cupos disponibles, producto de que la edad en ese sector es de señoras que están teniendo niños y ocupan los 5 meses, y la verdad que no van a mandar de ninguna manera los primeros 5 meses al niño a una sala cuna si ellas están con prenatal. No todas, pero, o sea, hay una situación. ¿Cuál es el cálculo del déficit real, yo creo? Y en segundo lugar,
Estoy hablando no desde el punto de vista laboral, sino que desde el punto de vista del educativo. Y en segundo lugar, ¿cómo aseguramos de dónde se dan los principales déficits? Porque los déficits están focalizados en ciertos lugares. Históricamente fue donde había expansión poblacional, ¿ya? Y eso se legisló para facilitar. Pero hoy día yo no sé dónde están los principales déficits en esas cunas, porque hay déficit. Y esto es re importante de tal manera de volver a recuperar la idea de que hay que aumentar la oferta pública, junto a permitir otras ofertas, pero la oferta pública tiene que... El VTF surgió porque hubo una opción mala de no aumentar la oferta pública. Por eso surgió los VTF y fue una cierta distorsión de un periodo de tiempo que podríamos conversar, pero yo espero, este presupuesto no hemos descubierto que haya plata para nuevas salas cunas y nuevos jardines infantiles, solamente el arrastre. Y eso no nos parece bien. En un periodo que la inversión es tan importante, debiéramos hacer inversión, y este va a ser una nueva alegata porque nos parece increíble. Este año se hizo lo mismo, para el próximo año se mantiene lo mismo, y no nos parece bien, independiente de que haya otras fuentes de ampliación de la oferta. Pero en el sector público tiene que tener ampliación de oferta. Y yo le quiero consultar a su secretaria cómo lo ve eso. Eso, presidente. Bien, señor Carlos Monte. Yo agrego un par de preguntas también y pasamos a escuchar a los distintos invitados. Uno, el beneficio que establece el proyecto es de 245.000 pesos aproximadamente, además de la matrícula, digamos, el monto mensual. Y yo quería preguntarle a la subsecretaria de Educación Parvularia si nos puede dar la información de hoy día, la oferta del mercado, digamos, de la educación parvularia, tanto pública como privada, los precios, ¿no? Los precios de mercado reales, digamos, las familias cuánto tienen que pagar. Y esto, digo, y añado la reflexión en relación al copago. En el fondo nosotros hemos tenido una larga discusión en educación escolar sobre el tema del copago y el tema del lucro en la educación, ¿no? Con financiamiento público o donde hay algún mecanismo de financiamiento público. Esa discusión se ha dado largamente en la educación escolar, venimos saliendo de ese debate, se zanjaron leyes y claro, y queda un ámbito que no había entrado en esa discusión, que es el ámbito de la educación preescolar parvularia, y que este proyecto genera incentivos en el fondo, ¿no? Pero genera incentivos más bien, sigue con una lógica de voucher, sigue con una lógica de financiamiento a la demanda y genera incentivos para ampliar, ya se ha dicho acá, ampliar la cobertura y ampliar el mercado, ¿no? Pero en educación parvularia, cosa que no había hecho ningún gobierno, no lo hizo la dictadura, no lo hizo en democracia la concertación ni ningún gobierno, y ahora el gobierno del presidente Piñera se atreve a entrar ahí, digamos, con esta misma lógica en educación preescolar, ¿no? Y eso a mí me parece que hay que levantar una alerta ahí. Y a Pamela Díaz le quería preguntar también sobre los estándares de calidad. Usted mencionó en su presentación el tema de los coeficientes técnicos, digamos, y la precaria formación inicial de los técnicos en educación parvularia. Entonces, ¿qué recomendaciones usted haría en términos de elevar estándares de calidad para todo el sistema de educación parvularia, considerando la etapa sensible que es la educación de 0 a 2 años, 0 a 3 años? Hay mucha evidencia en neurociencia, digamos, de lo importante que es esa etapa y que no da lo mismo qué interacciones tenga el mundo adulto con los niños, no da lo mismo la guardería, digamos, ¿no? Qué tipo de guardería, sino que en el fondo efectivamente se habla de educación inicial, se habla de estimulación, se habla de ciertas condiciones afectivas, lúdicas, etcétera, de distintas condiciones. Entonces, si usted pudiera establecer desde la evidencia, en el fondo, desde la educación inicial, cuáles serían los estándares y también internacionales a los cuales Chile debería ir avanzando. Si nosotros estuviéramos en los 90, claro, la discusión sobre ampliar cobertura y da lo mismo la calidad, esa era la discusión en los 90, pero hoy día, en el siglo XXI, creo que el país está en condiciones de ir avanzando en cobertura y calidad, como derecho, no como sujeto de protección. Esas serían mis preguntas y reflexiones. Entonces ahora quedo pendiente, está Francisco del Río, está el subsecretario también del Trabajo, pidió la palabra, y bueno, los invitados que han sido consultados. Presidente, solo por su intermedio para complementar lo que me pidió la información la ministra Pla. En cuanto al Fondo Solidario del Seguro Cesantía, el Fondo Solidario hoy día es un fondo que se nutre con aportes estatales y con cotización del empleador. Hoy día este fondo está absolutamente sobrecotizado, acumula más de 7.000 millones de dólares, ¿ya?
y su tasa de uso ha sido conforme a la esperada en las proyecciones que se hicieron inicialmente en el seguro de cesantía. El aporte del Estado es aproximadamente de 16 millones de dólares ¿ya? Anualmente, y lo que hace este proyecto es decir, mire, ya que esta plata no está siendo usada, el aporte estatal, vamos a preferir usarla en mejorar la empleabilidad de la mujer. El fondo, con las cotizaciones de los empleadores, no es que sin el aporte estatal vaya a alcanzar aún para su cobertura, sino que va a aún seguir siendo sobrecotizado. Se hicieron las simulaciones en la Superintendencia de Pensiones destresando hasta un 13 o un 15% la cesantía y las tasas de uso del Fondo Solidario de quienes tienen derecho a él, y aguantaba perfectamente. Por lo tanto, es una redestinación de recursos bastante plausible. Un último punto que quedó en el tintero también, presidente, por su intermedio a la representante de la ANEF, que hizo una muy buena exposición. Hoy día la sala cuna no es un derecho. Hoy día la sala cuna es una obligación del empleador. Y el empleador puede no cumplirla y va a ser multado por eso probablemente, pero no es un derecho. Lo que hace este proyecto es transformar la sala cuna en un derecho de seguridad social, que es lo que desde el año 90, con las primeras mociones, recordaba el senador Montes, del ex senador Vitar, que intervenía en el 203, le transformaban el derecho a sala cuna en un derecho a seguridad social, financiado en forma solidaria por el 1% de todas las remuneraciones de cargo de los empleadores. Hoy día la sala cuna, repito, no es un derecho. Presidente, muchas gracias por su intermedio a los miembros de la comisión. Parto para hacer muy breve un contexto. Hoy día nuestro mercado laboral tiene varias debilidades. Baja capacitación de nuestros trabajadores, baja productividad, baja participación de personas con discapacidad. Hoy día celebramos 2 años de la ley 21.015, que viene también a dar mayor inclusión laboral de las personas con discapacidad. Baja participación de los jóvenes en el mercado del trabajo. Hace 2 meses atrás entró en vigencia la nueva jornada parcial alternativa para los jóvenes, la ley 21.165, que este Congreso conoció durante el año 2018 y que fue aprobado y en ley desde el 1 de septiembre pasado, y baja participación de las mujeres. Respecto a la baja participación de las mujeres, tenemos un diagnóstico más o menos claro. Chile no ha superado el 49% de tasa de participación femenina. Estamos pegados en el 49% hace varios años. Tuvimos un pequeño salto entre el 2010 y el 2014, donde pasamos del 44 al 48, y después de eso no hemos logrado pasar la barrera del 50%, muy lejos todavía de los países de la OCDE. El actual 203 es un artículo claramente arbitrario y discriminatorio, creo que ya se ha dicho acá, distingue si la empresa tiene más o menos de 20 mujeres, por lo tanto, si esa mujer tiene la suerte, y digo suerte entre comillas, de estar en una empresa donde hay 20 mujeres, tiene acceso a que se le pague esa lacuna por el empleador. Si su vecina, que trabaja en la empresa al lado, donde hay 19 mujeres, no tiene ese beneficio. Y por lo tanto, lo que hace este proyecto de ley, que repetimos, un proyecto de ley de carácter laboral, es igualar la cancha para que cualquier mujer que trabaje tenga acceso a esa lacuna. En ningún caso, y lo decía la representante de la ANEF, decía este proyecto retrocede en derecho. La verdad es que cuesta imaginarse cómo puede retroceder en derecho cuando ninguna mujer que hoy día tenga este derecho lo va a perder. Al contrario, se suman muchas mujeres que hoy día no tienen derecho. Estoy pensando en las trabajadoras independientes, que hoy día no tienen derechos a la cuna universal. Con este proyecto sí van a tener derechos a la cuna universal. Pienso en según el informe de productividad que se hizo, 95.000 trabajadoras del sector privado que hoy día trabajan en empresas que no tienen derechos a la cuna. Pienso en las trabajadoras de casa particular, que hoy día no tienen derechos a la cuna, y por lo tanto se suma un universo importante de trabajadoras que hoy día no tiene derecho y que se hace accesible. Respecto, presidente, por su intermedio, la consulta que hacía la representante de la ANEF y planteaban la inquietud respecto de que aquí se estaría, y el senador Monte nos hacía la consulta, perjudicando o dejando sin sala cuna a los funcionarios públicos. Muy por el contrario, el proyecto de ley es categórico. Y es tan claro que los 2 artículos que hacen mención a esto fueron votados unánimemente por los 5 miembros de la Comisión de Trabajo de este Senado de manera favorable. El artículo 44 del proyecto de ley lo que hace es modificar el artículo 203 y establece efectivamente este beneficio de sala cuna para los trabajadores dependientes del sector privado, con todas las características que acá hemos señalado. Pero el artículo siguiente, que es el artículo
artículo 45 señala de manera expresa que se van a mantener inalterables los derechos para los funcionarios públicos, independiente del número de trabajadoras y del régimen de contratación. Esto porque hoy día los funcionarios públicos tienen condiciones más ventajosas que los trabajadores del sector privado. Porque hoy día el sector público existe derechos a la cuna, incluso muchas veces por montos superiores, y en este sentido la Contraloría General de la República, presidente, por su intermedio, ha sido categórica también. El dictamen 6381 del 2 de marzo del 2018 señala que está garantizado para los funcionarios públicos el acceso a la cuna, sin perjuicio del número de funcionarios públicos que tenga el servicio y obviamente independiente, dice incluso el dictamen, del artículo 203. Por lo tanto, quiero que quede claro, presidente, por su intermedio, la consulta que válidamente plantearon los representantes de la ANEF, y esto está en el proyecto de ley, se discutió en la Comisión de Trabajo del Senado y tan así que fue aprobado de manera unánime por los senadores que conocieron del proyecto, presidente. Estamos en la hora... Estamos en la hora de la sesión, necesito prorrogar, les parece 10 minutos para que hable, bueno, está la subsecretaria, Pamela Díaz y la ANEF para cerrar la sesión en los 10 minutos, ¿les parece? Sí, bien. En ese orden. ¿En qué orden? A ver, ANEF brevemente, después Pamela y luego subsecretaria, en ese orden. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que discrepo totalmente con lo que aquí se expone. El 203, aquí en la cual donde se basa por el dictamen, que cité claramente el 6.381, todo su argumento y base que establece el derecho a esa lacuna, y lo dice expresamente en más de uno de los párrafos de ese oficio que regula, es el 203 como está actualmente hoy en día, en la cual dice, esa es la obligación del empleador establecer esa lacuna para los trabajadores, y va estableciendo. Ese es la génesis y el origen por la cual se establece hoy en día el derecho a esa lacuna. No existe dentro de la ley 18.834 una norma que establece esa lacuna. La ley 18.833 tampoco establece. Esto salta de rebote o de resorte hacia el artículo 203. Esa es la base jurídica. Hoy en día el 203, como está establecido que va a pasar solamente al Código del Trabajo y se va a establecer este derecho al sector privado, se perdería. El artículo 45, donde se hace mención, dice los artículos 203 y 205, que es anterior a esta ley, seguirán vigentes, es decir, anterior a esta ley. ¿Qué va a pasar cuando esta ley entre? Va a producirse una derogación, se va a reemplazar. Y como existen otras leyes más, que es la 20.891, que también habla del artículo 203, en su artículo 2 y 13, que establece derechos también a los trabajadores del sector público, que no dice relación con esta norma, se van a quedar derogados tácitamente. Entonces, no es claro y no es preciso para establecer una garantía y un derecho como lo están estableciendo ahora, como dicen, es un derecho a la lacuna. Bueno, si lo quieren establecer como un derecho, díganlo como tal. Es decir, tendrán derecho el sector público según las constituciones, las leyes, según el régimen del sector público, etcétera. La misma forma que está establecido en este artículo, pero díganlo como cual. Es decir, tendrán derecho a esa lacuna sin quórum de mujeres, sin importar la cantidad de trabajadores, etcétera. Pero no está establecido de esa forma. Genera una ambigüedad. El órgano que lo va a interpretar va a ser la Contraloría General de la República. Y hoy en día, ¿cómo se está interpretando ese derecho? A base del 203 actual. Entonces, no digan que se va a mantener y que lo está resguardando, cuando la forma que está redactado es tratar de mantener un artículo que se va a reemplazar. Entonces, no digan que se va a mantener vigentes los derechos, porque no se está diciendo que se van a mantener vigentes los derechos para ellos, porque si no se tendría que expresar de una manera mucho más clara. Están diciendo que los artículos 203 y 205 vigentes antes de esta ley, que es distinto a decir que seguirán a futuro, que tendrán derecho a aplicarle a ese tema. No es igual. Con eso... Muchas gracias. Bueno, muy breve. Presidente, usted me preguntaba respecto de aquellos estándares de calidad. Entiendo que a nivel de la OCDE que estamos hablando de un coeficiente técnico muy lejano al nuestro. Estamos hablando de un educador por 4 niños. Pero fundamentalmente quería señalar que respecto a los técnicos en párvulos, que son precisamente los técnicos profesionales que están directamente a cargo de los niños, egresan de nuestros colegios técnicos profesionales, es decir, de los 4 años de formación en enseñanza media, tienen además esta calidad de... Sí.
esa formación es absolutamente insuficiente para la formación de los menores, de los niños pequeños. Es absolutamente insuficiente. Además, la precariedad de los salarios de este grupo de personas es evidente, y yo aquí creo que debiera haber un programa nacional de formación continua a ella. El trabajo de investigación de las universidades da cuenta de que, solo por decir un elemento que a nosotros nos impacta, el lenguaje de los técnicos en párvulos no se distancia del lenguaje de los niños de los 4 años. Es decir, estamos interactuando, nuestros niños están interactuando con adultos que tienen un lenguaje similar al de ellos. Por lo tanto, aquí hay una tarea muy, muy importante en términos de mejorar, digamos, favorecer un adulto competente. Si lo que necesitamos en el aula es un adulto competente. Y por último, señalar que necesitamos evaluar los aprendizajes de los niños. No sabemos, a veces estamos a ciegas respecto de que efectivamente, ¿qué es lo que aprenden los niños en nuestras aulas? ¿Qué es aquello que aprenden? ¿Qué es aquello que quiero que aprendan? Bueno, que ya es una definición curricular, más bien ideológica, y si efectivamente están desarrollando sus talentos. Y por último, creo que la formación de las educadoras de párvulos se debe revisar profundamente. Y imagino que aquí la subsecretaría sí ha hecho un trabajo importante. Gracias. Gracias, presidente. Senadora, antes que se vaya, yo creo que... Tengo minería y tengo que votar ley de glaciar. Ya, pero usted me hizo una pregunta que se la voy a responder. Que entiendo que era la pregunta que usted me hacía, ¿qué pasa con los establecimientos nuevos? Porque la ampliación... ¿Cuántas veces vino a la comisión también? ¿Cuántas veces viene a la comisión? Desde que empezó la discusión en esta comisión, no solamente he venido, sino que proactivamente he pedido estar. En la otra comisión, en la comisión de trabajo. En la comisión de trabajo no. A mí me corresponde estar en la comisión de educación porque creo que en la medida que nosotros estemos revisando... No le pregunté si le correspondía o no. Pero si eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que a la comisión de educación es cuando viene. Bueno, que nos dirijamos a través de la presidencia de la mesa. Pero le quiero... Solemos hacerlo acá. La ampliación solamente es para los jardines que existían antes, que se crearon antes del 2017. Para los jardines o salas cunas que se creen nuevos, deben iniciar su funcionamiento con reconocimiento oficial. Eso era lo que le quería responder, porque entiendo que era su pregunta. No era mi pregunta esa, sino eran los nuevos presidentes, los nuevos que iban a recibir recursos públicos. Insisto. No es construcción nueva, es el nuevo que recibe recursos públicos. Como estamos en el cierre de la sesión, en los últimos minutos, quisiera que termine, y luego van a seguir más. Presidente, insisto, todos los nuevos deben tener reconocimiento oficial al momento de iniciarse. Ya hoy día ya no puede existir ningún jardín con recursos públicos privados que no nazca con reconocimiento oficial o autorización de funcionamiento. No puede. Luego, respecto al resto de las preguntas, hay un tema en el cual creo que es importante detenernos. El año 2022 entra en vigencia el 241. El 241 es el decreto que modifica el 115, que modifica el 315, que es el que habla de los coeficientes. Eso es algo que es conocido porque tiene recursos y ya está recursos provisionados a partir del año 2022, donde efectivamente se exigirá una educadora cada 21 niños, porque hoy día la exigencia es una educadora cada 42, porque los 42 están en 2 salas, y cada 7 niños un técnico. Efectivamente, ese coeficiente empieza a cambiar nuevamente con el decreto 241, que ya está aprobado y empieza a implementarse, el año 2022. Y yo quiero simplemente con eso decir algo que el senador insiste, que dice el senador Carlos Montes. Efectivamente, lo que nosotros y lo que creo que hemos dicho es que el cambio o el trabajo en la educación parvularia ha respondido a una política de años. Justamente lo que no hemos dicho acá es que esto responde a que todas estas mejoras responden del último tiempo. De hecho, el 241 quedó aprobado por el gobierno anterior y quedó aprobado a partir del 2022. Creo que hay un montón de otras preguntas que se hicieron que sería muy largo detenerse acá y si le parece lo podemos dejar para la próxima sesión. Gracias, presidente. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.